Desde que llegué a Sky, estuve intentando descubrir la historia antigua de Sky. Así que para ello recorrí todos los reinos buscando información que pudiese revelarme qué había sucedido en el pasado de Sky. También en la bóveda del conocimiento vi mucha información interesante como la información del arte conceptual antigua de Sky. Así que, juntando la información de los murales, recuerdos y arte conceptual, monté lo que podría ser la historia de Sky. Hace mucho tiempo el mundo de Sky era un lugar próspero, lleno de vida y luz. Los habitantes de Sky vivían en armonía con las criaturas y había un ciclo de vida que nunca se rompía. La Mega Ave enviaba a las criaturas al reino de Sky. Luego, a la hora de su muerte, se dirigían a Edén, donde su cuerpo se descomponía en luz y volvían a la Mega Ave, que las volvía a enviar a Sky. Un día, dos habitantes de Sky iban caminando por Isla del Amanecer cuando de pronto vieron que una estrella cayó del cielo. Al acercarse, vieron extrañados que se trataba de un niño brillante. Nunca habían visto nada igual. Sin embargo, en la Cueva de las Profecías había unas viejas pinturas que profetizaban la llegada de este niño y que sería encontrado por esas mismas personas. Siguiendo su destino, el niño se adentró en la Cueva de las Profecías e hizo las pruebas de los 4 elementos. Una vez terminó las pruebas con éxito, consiguió como recompensa los 4 poderes elementales. En ese momento fue nombrado príncipe, el príncipe Aleph. El niño viajó por todo el reino de Sky, dando a cada uno de los ancianos los poderes elementales, excepto al anciano de Isla del Amanecer y a la anciana de la bóveda. Le dio la tierra al anciano de planicie y luz de día, el agua a la anciana del bosque escondido, el viento a los ancianos del Valle del Triunfo, y el fuego al anciano de Páramo Dorado. El niño quizás les dio estos poderes a los ancianos para que los protegieran, o quizás se los dio para nombrar los ancianos. Solo estos 4 recibieron los poderes porque el anciano de Isla del Amanecer tenía como cometido ser el barquero o guía que dirigía a las criaturas a Edén para que continuasen el ciclo, y la anciana de la bóveda del conocimiento se encargaba de preservar los conocimientos. Una vez recorrió todo Sky, finalmente fue hasta el Ojo de Edén. Entonces, al mostrar su valía, fue nombrado rey. Y esta es la historia de cómo el príncipe Aleph, la estrella caída, se convirtió en Resh, el rey de Sky, siendo su máscara la representación de una estrella caída. Antiguamente, los habitantes de Sky recibían la luz directamente de las criaturas. Sin embargo, con el tiempo se descubrió la llamada Piedra Oscura, una piedra con propiedades especiales que absorbía la luz y la retenía en su interior, haciendo que el uso de la luz fuese más eficiente. Al ver estas propiedades, empezaron a crear mecanismos que usaban esa piedra oscura para hacerlos funcionar. Al cargar la piedra con luz, la piedra movía el mecanismo. Así empezó una era de avance tecnológico en el reino de Sky. Se crearon minas en algunas zonas para poder extraer la piedra oscura. Para que la piedra funcionase debía ser refinada cargándola con luz. Para eso se creó una refinería en Bosque Escondido. El refinado de la piedra consistía en introducir luz dentro de la piedra. Entonces se prensaba con una máquina y se conseguía la piedra oscura refinada. Al principio esta luz se recolectaba de forma manual recogiendo la luz que dejaban las criaturas. Como esa luz ya no era suficiente, empezaron a utilizarse mariposas. Y cuando las mariposas empezaron a escasear, comenzaron a usar animales cada vez más grandes. Crearon una zona en la que encerraron a criaturas para drenar su luz. Además de la refinería de Bosque Escondido, había otra refinería en Páramo Dorado. El uso de la piedra oscura hizo que muchos animales pacíficos se corrompiesen y se volviesen oscuros. Algunos simplemente se volvieron hostiles como los cangrejos, y otros incluso cambiaron su aspecto al corromperse con la oscuridad, como los dragones. Es posible que la forma original de los dragones fuese diferente. Quizás fuesen antiguas ballenas o quizás fuese otra especie diferente que existía antes. Con el tiempo se consumía más luz de la que se podía generar y empezó a escasear la luz en todos los reinos. Así que cabe la posibilidad de que el cristal de Edén sea una gran piedra oscura que el rey, corrupto ya por la oscuridad, llevase a Edén para aprovechar la luz que emitían las criaturas que ascendían y la propia luz del rayo que las llevaba de vuelta a la Mega Ave.
Para llevar toda la luz que se absorbía de Edén, se construyeron unas grandes tuberías que llevaban toda la luz recogida de Edén hacia la refinería de Páramo Dorado. Quisieron expandir las tuberías por el resto del reino, pero nunca lograron hacerlo. Al ver el consumo excesivo de luz que los habitantes de Sky estaban haciendo y que rompieron totalmente el ciclo natural de la vida, las criaturas se rebelaron contra los habitantes de Sky, destruyendo las tuberías y la refinería de Páramo. Se creó una gran muralla en Páramo Dorado para salvar lo poco que quedaba de la civilización. En ese momento se inició una guerra. Las criaturas de luz y las criaturas corruptas atacaron a los habitantes de Sky sin piedad. Pero a lo largo del Páramo Dorado quedaron un montón de cuerpos sin vida de criaturas que no pudieron ascender a la luz por culpa de los habitantes de Sky. Aún así, las criaturas ganaron la guerra. Los pocos que quedaron quisieron escapar en barcos para ponerse a salvo pensando que las criaturas no los seguirían. Recolectaron luz y conocimientos para preservarlos. Varios barcos partieron, uno de ellos nunca llegó a salir. Las criaturas oscuras lo atacaron antes de que pudiese irse. Otro barco conocido como el Arca logró escapar. Sin embargo, cuando más se acercaba a Edén, más fuerte era la tormenta. Además de eso, eran perseguidos por otra criatura que los atacó, destruyendo el Arca. La única zona que había quedado intacta, la bóveda del conocimiento, también fue consumida por la oscuridad poco a poco con el paso del tiempo. Con toda la luz del mundo desgastada, criaturas de luz y oscuridad atacando, y la oscuridad avanzando, el único lugar con luz que quedaba era Edén. Sin embargo, la piedra que allí estaba empezó a sobrecargarse, absorbió tanta luz que empezó a calentarse y a resquebrajarse poco a poco. Los ancianos se dirigieron a Edén, seguramente para reparar la piedra o quizás retirarla y volver a restablecer el ciclo de la vida. El rey corrupto también fue a Edén, posiblemente para absorber la última luz que quedaba. Sin embargo, cuando todos estaban allí, el cristal absorbió su máximo de luz y entonces explotó. Los ancianos salieron despedidos por los aires y el rey fue absorbido por el último hueco que quedaba dentro del cristal. En ese momento, el vacío se expandió alcanzando a una gran parte de las criaturas de Sky. En el vacío quedaron atrapados los cuerpos petrificados sin vida de los que murieron en la explosión. Los ancianos siendo arrastrados por la onda expansiva de la explosión, y el rey siendo absorbido por el cristal. Por eso su forma no corresponde con la que tenía antes, sino que quedó representada como un embudo siendo absorbido por el cristal. El vacío se convirtió en el lugar entre la vida y la muerte, el lugar en el que estás si no asciendes a la mega ave. Los espíritus de los ancianos quedaron atrapados en el vacío, en sus propios reinos, sin poder salir. Tal vez la anciana del bosque esté haciendo pruebas para descubrir cómo reparar la piedra oscura de Edén. El rey quedó atrapado dentro del cristal. Y así termina la historia del rey y el reino de Sky. Todo Sky quedó destruido y desolado. Todos los habitantes del reino murieron. Algunos de ellos quedaron petrificados en el reino sin poder ascender a la mega ave al morir. Con la oscuridad dominándolo todo y la luz casi inexistente, las estrellas cayeron al reino de Sky. Niños de la luz, con la misión de devolver los espíritus de los habitantes petrificados de vuelta a las estrellas, junto con la mega ave. Eso también incluye a los ancianos. Así que, un niño de la luz, nosotros, junto a los demás, recorre el mundo de Sky liberando los espíritus de los cuerpos petrificados para que puedan ascender a la mega ave. Al mismo tiempo, cuando consigue avanzar en las constelaciones de los espíritus vinculados a los ancianos, logra liberarlos, pudiendo ir ellos también a la mega ave. En uno de sus viajes por el mundo, el niño llega a las antiguas minas en las que, después de liberar a varios espíritus, es tragado por un gran monstruo que antiguamente podría ser una gran criatura anciana que fue corrompida por la oscuridad. En el interior del monstruo, el niño queda atrapado por primera vez en el vacío. Sin embargo, gracias a una pequeña manta de luz, logra escapar y regresar a la vida. Al mismo tiempo, el niño recupera los espíritus de los demás niños de luz que no lograron cumplir con su misión y de algún modo fueron esparcidos por el reino de Sky. Con todos los espíritus liberados y su misión completada, el niño se dirige a Edén y allí ve los cuerpos petrificados de sus compañeros. Entonces intenta devolver la luz a sus cuerpos mientras la oscuridad y los fragmentos rotos de la piedra oscura van drenando la luz del niño hasta también ser petrificado. Sin embargo, su espíritu de luz no es lanzado a otra parte de Sky, sino que el cristal absorbe la luz de su espíritu atrapándolo dentro de la piedra. Al despertar, el niño ve que está en el vacío otra vez, y comprueba que no está solo. Otro niño está con él en el vacío. Un niño de luz brillante, el primer niño de luz, la forma original del rey, el príncipe Aleph.
Quizás el príncipe con sus últimas fuerzas le entrega parte de su luz al niño y le ayuda al salir del vacío, abriendo así una pequeña grieta por la que se ve la luz que atraviesa el cristal y que le permite ascender a la mega ave. En ese momento, todos los compañeros que bajaron con él y no completaron su misión salen de sus cuerpos de piedra, ascendiendo también de vuelta a la mega ave. Al ascender y llegar a la luz, el niño se encuentra con todos los espíritus que ha salvado. Comprende que su misión no ha terminado, que quedan muchos más espíritus por rescatar y que el reino de Sky debe ser restaurado. Entonces, esos espíritus le dan su luz para que el niño pueda continuar con la misión que le ha sido encomendada. Así, el niño cruza la puerta que lo lleva de nuevo a Sky. Tiempo después de lo sucedido, quizás por el deterioro del cristal, Edén entró en erupción lanzando fragmentos de piedra oscura que contaminan con oscuridad todo su alrededor. Quizás esta explosión signifique que el cristal de Edén está llegando a su límite. Y esta es la historia que he recolectado en mis investigaciones por el reino de Sky. Quizás haya partes que no sean 100% exactas, pero la información era un poco escasa y varios documentos están deteriorados. Espero que os haya gustado la historia y nos vemos en otras historias.